tal? Continuamos con nuestros videos acerca de cómo realizar la entrega del inmueble cuando el arrendador se niega a recibir y los juzgados se encuentran cerrados. En general, la Administración de Justicia se encuentra en la imposibilidad el arrendatario de acceder a ella, y también en el contexto de cuando se encuentran abiertos y la Secretaría de Convivencia Ciudadana o la Secretaría del Hábitat se encuentran abiertos, que son estas últimas dos entidades las encargadas de dirimir este tipo de controversias. Entonces, bienvenidos a la continuación de este tema que hemos desarrollado en diferentes videos. Les recuerdo que pueden ver los anteriores en mi canal de YouTube, están ahí alojados y están en una lista de reproducción que se llama Contratos y COVID-19. He tratado diferentes temas que tienen que ver con contratos, sobre todo de arrendamiento, y el tema en el contexto del COVID-19. Hemos desarrollado todo lo que tiene que ver con, a nivel doctrinal y jurisprudencial, diferentes conceptos que son aplicables a este caso en el que nos encontramos dirimiendo controversia entre el arrendatario, el arrendador sea inmobiliario propietario, la aseguradora como garante del pago del canon. Y entonces hemos hablado de algunos casos prácticos y nos quedamos en el anterior video, quedamos en abuso del derecho por posición dominante. Así que vamos a continuar con este tema. De la compañía aseguradora, desarrolla la sentencia SC 129 del 2018, 12 de febrero del 2018. Habla del abuso del derecho por posición dominante. Y entonces nos dice, de la compañía aseguradora en imponer cláusulas que traducen en causa de exoneración unilateral de las obligaciones inicialmente adquiridas. Y aquí quiero hacer precisión a casos prácticos. Hay algunas aseguradoras que le están exigiendo a las inmobiliarias el cambio el clausulado de sus contratos de seguro o de fianza. Y esto es un abuso del derecho por su posición dominante, en la medida que están buscando imponer cláusulas que, comparadas con el contrato anterior, están exonerándose de responsabilidad en las obligaciones que han pactado respecto al cubrimiento de los cánones. Característica de las cláusulas abusivas. Esta sentencia nos dice reiteración de las sentencias del 2 de febrero del 2001 y 13 de diciembre del 2002. Deber constitucional del juez de delimitar el contenido de pactos que excluyan o minimicen los deberes del extremo contractual predisponente en la relación negocial de que se trata en perjuicio del adherente. Aquí se refiere a los contratos de adhesión, cuando la posición dominante, en este caso pueden ser, pues en este caso las aseguradoras o inclusive las inmobiliarias, que son la posición dominante en comparación con el arrendatario. Y hablamos de contratos de adhesión, que son esos contratos donde finalmente el arrendatario no le dice, vea, cámbiame esta cláusula, no, sino que le tocó firmar. Es un contrato de adhesión y es válido, no hay ningún problema en los contratos de adhesión, pero cuando esa adhesión significa un perjuicio para quien se adhiere al contrato, pues aquí dice la Corte que esto es un abuso de la posición dominante. Los arrendatarios, sin embargo, no podrán demandar por la frustración de la prestación esencial del uso del inmueble al arrendador, por cuanto esa frustración acontece con ocasión de hechos y circunstancias imprevisibles para todos. Eso ya lo hemos hablado. Y solo corresponde a quien asume riesgos imprevisibles de soportar. Es decir, ¿a quiénes? A las aseguradoras y afianzadoras que no tienen justificación para no responder por los cánones asegurados, máxime cuando se le ha estado pagando en tiempo el valor del contrato de seguro o de fianza. Esto es, a las aseguradoras y afianzadoras que, teniendo el contrato o garantía vigente, se les reclama el siniestro por el no pago del canon y éstas se niegan a responder. Entonces el arrendatario no obtiene el uso del inmueble, entonces el arrendatario no paga y termina el contrato, y ahí el arrendador reporta el siniestro a la aseguradora o afianzadora para el pago del canon, y ésta deberá cubrirla en virtud del tipo de riesgo que asegura y la naturaleza del riesgo que asume en su contrato, sin excluir este tipo de situaciones o cubrimientos. Y por ello, cuando ésta repita, cuando la aseguradora ya repita contra el arrendatario para lograr el recobro que ya cubrió, ya le pagó al arrendador, a la inmobiliaria en este caso. Entonces, cuando la aseguradora o afianzadora repita contra el arrendatario para el recobro y sus deudores solidarios, es decir, el arrendatario, va a estar justificado por todo lo que hemos hablado en los videos anteriores al no pago.
¿Por qué? Porque no podía usar el inmueble, se extinguió, se frustró una prestación esencial del contrato, se extinguió entonces la obligación de la contraprestación del pago, por lo tanto no está obligado a pagar, y cuando la aseguradora demande al arrendatario, pues va a perder en un proceso. Y esa es la razón por la cual algunas aseguradoras y afianzadoras no están pagando, porque saben que no van a poder recuperar esos cubrimientos realizados al arrendador o al propietario. El artículo 871 del Código de Comercio, que extiende la aplicación de la buena fe a la celebración y ejecución de los contratos, dispone que, en consecuencia, los contratos obligan no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todos los que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. ¿Qué significa eso? Cuando estamos hablando que el artículo 871 habla de la buena fe contractual y esto se extiende a la naturaleza, a la equidad del contrato, a la equidad natural del contrato en sí, ¿usted le parece muy equitativo cobrarle un canon al 100% a un arrendatario por un inmueble que usa el 0%? La respuesta es evidente. Yo creo que no necesitan ni que yo la conteste. La respuesta es no. El principio de buena fe ha sido elevado a precepto constitucional, es decir, la Constitución contiene el principio de la buena fe. En cuanto a esto, el artículo 83 de la Constitución nos dice que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe. La causa como requisito de validez, la causa del contrato. En algunos videos anteriormente les expresé, y los voy a poner en contexto para sobre todo los que no son abogados, que hay unos requisitos esenciales para la validez del contrato, inclusive para su existencia. Pero hablando de validez, hablamos de que se encuentra el objeto lícito y la causa lícita, entre otros requisitos. Pero entonces aquí hablando de la causa como requisito de validez, es decir, lo que motivó, la razón de ser del contrato, el por qué las partes suscribieron un contrato, qué las motivó a realizar un contrato. La causa como requisito de validez del contrato se ha estudiado ampliamente por la doctrina y siempre en el escenario de un profundo disenso, es decir, desacuerdo respecto de la naturaleza y utilidad. Y es así como por una parte esta figura ha sido entendida en un sentido objetivo o como interdependencia de prestaciones de los contratos bilaterales o bien como la pura liberalidad de los contratos unilaterales, con lo cual la figura ofrece alternativas de solución a problemas relativos a la exigibilidad de las prestaciones. Por otra parte, se ha entendido como el motivo particular que tuvieron las partes para contratar, prestando utilidad entre otras frente a situaciones de simulación, error esencial o ilicitud del negocio. Esto último es lo que se ha entendido como noción subjetiva. Bueno, aquí nos habla de un concepto objetivo y otro subjetivo. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que para predicar la validez tenemos que analizar las posiciones doctrinales que hay. La posición doctrinal que hemos analizado en el desarrollo en conjunto con la jurisprudencia, podemos entender que la corriente a la cual nos debemos adherir, porque es la que reafirma la jurisprudencia y los tratados internacionales, es que la causa del contrato en los contratos bilaterales como el de arrendamiento, que contiene prestaciones recíprocas, el uso del inmueble constituye una prestación esencial porque es la razón de ser del contrato de arrendamiento de bien inmueble. Y en consecuencia, cuando esta prestación se frustra, las obligaciones que se desprenden del contrato dejan de ser válidas, dejan de ser exigibles, y la parte que sufre el perjuicio de la frustración de esa prestación esencial es derechoso a la terminación unilateral del mismo. Y esto es en el entendido de que la causa es un elemento lógico estructural que explica, entre otras cosas, las razones del vínculo contractual. Ahora bien, en el caso colombiano, la causa encuentra su fundamento positivo en el Código Civil, que expresamente consagra como requisito para obligarse por un acto o declaración de voluntad en el artículo 1502, requisito que se ha entendido como de validez de las obligaciones. Entonces, la posición doctrinal y jurisprudencial ha desarrollado esto que la misma ley en Colombia plasma en el Código Civil. La Corte adopta la noción subjetiva, lo que les estoy diciendo,
de la causa en la sentencia del 11 de septiembre de 1935 en la que resalta el valor de rastrear los móviles, es decir, la razón de ser, los motivos, establecer cuáles iniciaron y acompañaron el proceso volitivo de la voluntad de las partes que culminó en la celebración. O sea, ¿por qué las partes contrataron? Porque un inmueble se podía usar. ¿Y para qué uso? Para el uso comercial, en el caso de los locales comerciales, para la explotación comercial o para el uso de habitación y vivienda, en los casos muy particulares de vivienda urbana donde el uso se vio frustrado por causa del COVID-19 y el aislamiento preventivo obligatorio. Pues culminó en la celebración de las partes de un contrato e indagar las finalidades que con este contrato se propusieron las partes y lo que cada una esperaba de la otra, para resolver así el tema relativo a la validez de los contratos. Entonces, en el contrato de arrendamiento en particular, lo que hace que las partes contraten es poder usar un inmueble. Aunque en sentido estricto el Código Civil no describe la noción objetiva de causa, la Corte acude a ella para justificar la reciprocidad de las prestaciones en un caso de riesgos en materia contractual, en el que afirma que la teoría de los riesgos tiene sustento en la teoría de la causa. Y por ello, si hay una extinción total por razón de una fuerza mayor, las obligaciones de la contraparte se extinguen por virtud de una regla de simetría contractual. ¿Qué es simetría contractual? Equilibrio contractual. Entonces, si yo no puedo usar el inmueble, yo no puedo pretender el pago del canon por ese inmueble en un contrato de arrendamiento. ¿Ya? Se pierde la simetría, el equilibrio. Entonces, continuemos. Simetría contractual que técnicamente se cumple y explica por la noción de causa de las obligaciones, noción que desempeña un papel preponderante en los contratos bilaterales, arrendador-arrendatario, en los cuales cada una de las partes juega el doble papel de deudor y acreedor. Y aquí lo voy a explicar nuevamente. El arrendador debe poder disponer del inmueble para el arrendatario poder usarlo. Tiene que poder hacerlo. Si se ve impedido por decretos del gobierno, esa prestación se frustra. Y el arrendatario debe pagar una contraprestación de carácter pecuniario, es decir, un canon de arrendamiento en virtud a ese uso que va a hacer de ese inmueble. Entonces es un contrato bilateral porque hay dos partes y son prestaciones recíprocas porque una prestación se da por causa de la otra. Yo no voy a pagar un canon si es que no puedo usar un inmueble y yo no voy a poner en uso en el inmueble si no me pagan un canon. Así de sencillo. Entonces hay un doble papel. ¿Por qué? Porque aquí el arrendador está obligado a poder disponer, colocar a disposición el inmueble para el arrendatario para su uso. Y al mismo tiempo es acreedor y derechoso ¿a qué? A que le paguen por eso. Y aquí el arrendatario es acreedor a que le permitan a poder ejercitar el uso, el derecho del uso del inmueble como arrendatario. En el caso de los locales comerciales, a su explotación económica. Y asimismo es deudor del pago del canon en razón de ese uso. Bueno, en tales contratos, por virtud de la interdependencia de las obligaciones que de ellos se derivan, estas son dos obligaciones, el poder usar, ponerlo a disposición para el uso y el pagar por ese uso, son dos prestaciones esenciales y son interdependientes. Bueno, por virtud de la interdependencia de las obligaciones que de ellos se derivan, al quedar extinguida por fuerza mayor, en este caso queda extinguida ¿cuál? La posibilidad del uso. ¿Por qué? Por fuerza mayor, porque pues el gobierno dice no pueden usarlo para explotarlo comercialmente y si implica aglomeración de personas, menos. Lo que contrajo una de las partes desaparece. La otra, es decir, la obligación al pago, porque queda sin el soporte de la causa, lo que la motivó, indispensable para su existencia. Estas son palabras de la Corte. Yo estoy explicándolo para que sea digerible para los que no son abogados. Esto significa que la obligación que tiene el arrendador de disponer el inmueble para su explotación económica en los contratos de arrendamiento comercial, lo explico yo, o el uso en arrendamiento de vivienda urbana se ha extinguido por fuerza mayor.
y esto a su vez hace que las obligaciones de pagar por ese uso se extingan, ya que el uso es el soporte de la causa, la razón de ser del contrato de arrendamiento y en consecuencia el contrato deja de existir. ¿Se acuerdan que en el primer video hablamos que hay una excepción a nivel jurisprudencial que los jueces han adoptado en los procesos de restitución de bien inmueble arrendado, donde le ha permitido al demandado, al arrendatario, poder ejercer el derecho de defensa, aunque no esté al día en el pago de los cánones? Eso lo hablamos en los videos, creo que fue 2 videos atrás. Revisen los videos anteriores para que amplíen el contexto de lo que estoy hablando. Entonces, ¿por qué razón podía el juez a nivel jurisprudencial se ha desarrollado este concepto de poder prescindir de la condición que trae la ley acerca de estar al día en el pago de los cánones para poder ejercitar el derecho de defensa en un proceso de restitución? Cuando se pone en conocimiento del operador judicial, es decir, del juez, que el contrato no existe. Y aquí dije claramente toda una argumentación que se desglosa de la doctrina y la jurisprudencia de por qué el contrato de arrendamiento dejó de existir desde el momento en que se frustró la prestación esencial del uso del inmueble. Así que si ustedes están dejando de recibir los inmuebles con la expectativa de poder ejercitar un proceso de restitución de bien inmueble arrendado, bien sea para que el arrendatario, como sea, se ponga al día en los cánones o que en su defecto no pueda ponerse al día en los cánones pagando órdenes desde el juzgado y por lo tanto no pueda ser escuchado en un proceso y ustedes crean que así van derecho ganando un proceso, están muy equivocados. Bueno, sentencia T-1082 del 2007, vías de hecho, para los que consideran que esto es una vía de hecho. Cuando se hace valer una pretensión o un derecho por mano propia, hablamos de que eso constituye una vía de hecho. La teoría acerca de las vías de hecho, porque primero hay que entender que es una vía de hecho, entonces vamos a tratar de hacer valer un derecho o una pretensión por la propia mano. Por supuesto, si yo tengo acceso a la administración de justicia, si yo puedo ir a los juzgados a un proceso de restitución de bien inmueble arrendado como arrendatario para hacer la entrega de un inmueble que el arrendador no me quiere recibir, evidentemente, si yo voy a tomar fotos, a llevar 2 testigos, a entregar las llaves del inmueble con el soporte probatorio y 2 testigos, pues no tiene razón de ser, y menos por correo certificado, pues obvio, eso se cae de su peso, pero es que si no están los juzgados abiertos, ¿qué hace pues? Cuénteme, ¿qué va a hacer el arrendatario? ¿Qué va a hacer el arrendatario si no puede acceder a la administración de justicia? No tiene la Secretaría del Hábitat funcionando, no tiene la Secretaría de Convivencia funcionando, de manera que él está obligado a lo imposible. Él está obligado a tener que estar en el inmueble en su custodia y cuidado cuando resulta que es que a quien le entregaron la custodia de administración del inmueble es a la inmobiliaria. ¿Cómo le parece que no? ¿Cómo les parece que no? Y no constituye vía de hecho, ni se puede hablar de vías de hecho cuando yo estoy pretendiendo desarrollar o ejercitar un derecho, que es mi derecho a la entrega del inmueble en debida forma, y no lo puedo hacer por medio del aparato judicial ni por medio de las entidades administrativas porque estas no están operando, entonces, ¿qué tengo que hacer como arrendatario? Probar mi buena fe contractual, que hice todo lo que estaba en mis manos para que en ese lapso donde no hay administración de justicia por ningún lado, yo procuré todos los medios para entregar el inmueble en debida forma, pero el arrendador no quiso recibirme. ¿Y qué tiene que hacer el arrendatario para probar la buena fe? Hacer algo que eso lo sabe todo colega, todo abogado que conoce acerca de la materia de derecho probatorio. Constituir la prueba, porque es que el arrendatario le va a tocar probar ante el juez la mala fe contractual del arrendador, porque la buena fe se presume. Va a tener que probar el abuso del derecho del arrendador. Va a tener que probar que en ese contexto hizo todo lo posible para entregar el inmueble y el arrendador se negó a recibir. Y como él no está obligado a lo imposible, desde el principio de la buena fe,
que lo va a poder probar muy bien con todos estos errores que están cometiendo las inmobiliarias, procuró la entrega en esa forma, porque no tuvo más remedio. Bueno, entonces, toda la teoría acerca de las vías de hecho o justicia por la propia mano tiene como presupuesto el acceso a la administración de justicia. Obviamente, si yo puedo ir ante el juez a ejercer mi derecho a la entrega del inmueble y no lo hago, sino que lo hago por mi propia mano, eso es una vía de hecho. Pero si no hay administración de justicia a la que yo pueda acceder, ¿cómo voy a pensar que es una vía de hecho? Por favor. Es decir, que no hay justicia por la propia mano cuando el acceso a la justicia no es una opción. De tal suerte que buscar de buena fe realizar la entrega del inmueble arrendado no es una vía de hecho. Cuando su uso es imposible. Y menos cuando el realizar todos los actos necesarios para constituir la prueba acerca de la renuencia de la inmobiliaria para recibirlo y la mala fe contractual del arrendador, en este caso la inmobiliaria, porque esto ha pasado es con inmobiliarias, y la falta de solidaridad es algo evidente y es un derecho que tiene todo ciudadano a constituir las pruebas que requieran necesarias para poder demandar o denunciar no solo conductas penales, sino también la responsabilidad civil. Y en este caso, probar la mala fe contractual, la falta de solidaridad y el abuso del derecho. En circunstancias normales, el arrendatario del local comercial debe soportar el riesgo de si le va bien o mal en un negocio. Eso ya lo tratamos, pero lo voy a repetir. Y no es excusa para no pagar el canon, eso es claro. Pero ese riesgo, en circunstancias como las que estamos, que son extraordinarias, atípicas, el riesgo cambia y ya no lo asume solo el arrendatario, sino ambas partes del contrato. Y quien está llamado a asumir en circunstancias extraordinarias el 100% del riesgo fue a quien se le estuvo pagando para que precisamente cubriera esos riesgos extraordinarios. Y en este caso hablo de las aseguradoras y afianzadoras. ¿Ustedes por qué creen que las aseguradoras están corriendo para el pago de los siniestros? ¿Por qué creen que ellas no están accediendo al pago de los siniestros? No todas, algunas, diría yo que la mayoría. No es porque no tengan capital para responder, sino porque saben que en un proceso judicial no van a recuperar ese capital porque el arrendatario en estas circunstancias extraordinarias se encuentra justificado para el impago. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿cómo puede el arrendatario realizar la entrega del inmueble ante la renuencia del arrendador a recibir en un contexto donde no hay acceso a la justicia? En el entendido que tiene derecho a la terminación unilateral por cuanto la prestación esencial del uso del inmueble está frustrada. En el entendido que dicha frustración no obedece a su actuar, por su negligencia o por su actuación en cualquiera de las formas posibles. En el entendido que no está obligado a lo imposible y que el querer imponerle la obligación del pago por ser una prestación contractual constituye un abuso del derecho, como ya lo hemos estudiado y desarrollado en todos estos videos. En el entendido que la inmobiliaria es la responsable de la ejecución del contrato y a quien se le ha confiado el inmueble por un contrato de mandato, debemos entender que para la entrega, ahí los voy a remitir al video número 1 que hice, que se llama Entrega del local comercial en tiempos de COVID-19. Esa es la respuesta a esa pregunta. Y ya les expliqué el por qué. Y me tomé el trabajo de desglosar doctrina y jurisprudencia para quienes de pronto lo están colocando en duda. Porque yo entiendo que uno creer que lo sabe todo en derecho es muy difícil, ¿cierto? Porque es que el que crea eso está muy equivocado. Y es precisamente con esa humildad que uno tiene que exponer sus argumentos. Con la humildad de reconocer que hay muchas cosas que el abogado, por más que quiera, no va a poder saber. Y en ese entendido, ser presto a escuchar otras posiciones para retroalimentarse. Eso es lo que hace un buen profesional en el derecho. Porque el que crea que se las sabe todas está fregado. Entonces me he tomado el trabajo de expresarlo y de explicarlo con todo el desglose de la jurisprudencia y la doctrina por causa de las inmobiliarias, que son las directamente afectadas. No somos los abogados, son las inmobiliarias. Por causa de los arrendatarios que están sufriendo estas consecuencias tan terribles de estas actuaciones poco ortodoxas de algunas inmobiliarias, porque no son todas. Y para que los arrendadores, sean inmobiliarias o propietarios, también conozcan sus derechos. De los propietarios respecto a las inmobiliarias y las aseguradoras, de las inmobiliarias respecto a las aseguradoras y afianzadoras, y de los arrendatarios respecto a las inmobiliarias o los propietarios que son arrendadores.
y asimismo se ha desglosado todo el concepto que tiene que ver con las consecuencias de la configuración de la mala fe contractual y del abuso del derecho, de casos prácticos que he hablado muy tangencialmente. A lo mejor me saque un video muy puntual de caso por caso y los remito a que se vean toda esta saga de videos para darme a entender el contexto en el que estamos. Entonces, con toda la humildad del caso, yo no me las sé todas porque ni más faltaba, pues, imagínense el derecho tan amplio que es. Entonces, no me las sé todas. Pero esto que les estoy diciendo es un estudio muy concienzudo, muy profundo y no de una sola norma, de forma, no sé, poco ligera, de una forma ligera. No, esto es un estudio que me he tomado el trabajo de desarrollar de la forma más fácil de digerir para ustedes. He tratado de expresarlo a nivel doctrinal, a nivel jurisprudencial, también a nivel del bloque de constitucionalidad con las normas y tratados internacionales, a nivel de las normas de la constitución política y aún de la normatividad vigente en el Código General del Proceso, en el Código Civil y en el Código de Comercio. Esto es un trabajo bastante larguito que he desarrollado por videos para poder expresarles que no es a la ligera que vamos a decir no vamos a recibir el inmueble y saben que ustedes están muy equivocados y se van a ver perjudicados. No es solo eso, por favor, por favor. El ejercicio que tenemos que hacer todos los abogados es sopesar toda la situación para prestar la mejor asesoría a nuestros clientes. Y es con todo el respeto hacia nuestros colegas que debemos desarrollar el ejercicio de nuestra profesión, porque es que ese es el lugar, bueno, cada quien actúa desde el lugar donde está, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, los invito a que se vean ese video donde expreso paso a paso lo que se debe hacer por parte del arrendatario en un contexto como en el que acabé de hablar, que son 1, 2, 3, 4 postulados, en el entendido de que tiene derecho a la terminación, bueno, lo acabo